En primera instancia, no hay nada, solo conciencias, dibujantes de mapas. ¿Me captas? Me encanta que todo sea líquido, hasta en lo natural hay lugar para el símbolo. El lenguaje es una herida que no está digerida, la cicatriz que intentando curarse respira. El logos es un movimiento helicoidal en espiral, compartir la razón, estirar y estirar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Logofanía. Este es el primer episodio de nuestro, supongo que va a ser podcast. Y por ahora solo estamos nosotros, pero el plan es generar con esto una comunidad filosófica, no solo con filósofos, sino con personas de toda índole, porque toda índole está relacionada con la filosofía. Y que de hecho es una de las tesis que queremos poner encima de la mesa y debajo de la alfombra. El hecho de que la filosofía está junto con el elefante. En el sentido de que todas las cosas están relacionadas con la filosofía, en tanto, digamos, manejando la definición de Ortega, pues la filosofía trata sobre la totalidad. Que digo, también es una definición pues muy común de la historia de la filosofía, pero bueno, yo porque estaba leyendo a Ortega y lo tengo presente. Nomás que sigo sin saber dónde está Gasset, no sé qué haya escrito él. No, pero bueno, hoy no tenemos invitado, pero mañana vamos a invitar a Jordi Wild y... Oye, ¿sabes qué sería útil para, antes de seguir avanzando y para el resto de episodios? Nuestra identidad. ¿Qué? Miles Morales. No te lo esperabas porque... No te lo Es esperaba. que como estábamos hablando de Miles Davis... Sí, por eso me vino a la cabeza Miles Morales, pero luego pensé en que no... es que yo no esperaba que tú dijeras Miles Morales, nunca. En ningún contexto, de ninguna manera. Sí. Bueno, no está tan lejano. Quizás si jugaras, digamos, el Spider-Man, quizá me dirías, es Miles Morales. Ah, no, pero tuviste la película de animación. Uh-huh. Ah, no, claro. Sé que va a haber una nueva. Sí, se me olvida que salieron esas películas y es muy popular. Digo, yo solamente pensaba que como no habías jugado los Spider-Man, que es como yo conocí a Miles Morales, y como sé que no somos amantes de los cómics, de superhéroes, pues, porque sabríamos quién es él. Yo no lo sabía, pues. Sí, tienes razón. Pero bueno, sí. Bueno, pues yo me voy a presentar. Soy David. Yo soy Creo que no basta decir mi... Voy a seguir diciendo cosas mientras... no falta decir mi apellido. Soy estudiante de filosofía. Ya terminé la escuela, pero estoy en proceso de titulación. En el lamentable y tortuoso proceso de titulación. Me gustaría decir que tengo una escuela filosófica o alguna tendencia predominante. Y la verdad es que no. He pasado por varias. En algún momento me sentí muy cercano a la filosofía clásica, Aristóteles especialmente, luego a la filosofía moderna, a Leibniz. También la filosofía analítica me gustó mucho tiempo. Fui una persona aficionada y encantada cuando descubrí la lógica. Pero bueno, ahorita justo jamás creí que, por ejemplo, Ortega y Gasset fuera un filósofo que me gustara tanto. Así como jamás creí que Heidegger o Husserl fueran filósofos que me parecieran tan valiosos como ahorita lo son. Entonces, pues la verdad es que creo que no tenerlo... Lo único que podría decir es que quizá la disciplina que más me gusta de la filosofía o el área de la filosofía, pues es la metafísica. Diría que esa es con la que yo me quedaría si tuviera que elegir una. Pero bueno, eso es todo. Bueno, yo soy Uriel. En mi proceso académico estoy exactamente igual que David. Solo que yo sí tengo bien definido mi área filosófica. Marxismo post-analítico. No, es falso, obviamente. Marx, ¿no? El marxismo post-analítico, eso es falso. Estuve interesado por aquellos filósofos que creía que entendía.
El último fue Heidegger. Entonces tuve una etapa pseudo heideggeriana, que alguien podría decir que es un doble error. El primero, creer que entiendes a Heidegger, y el segundo, ser heideggeriano. El tercero es ser Heidegger. Pero eso lo comentan muy pocos. Sí. Tampoco tengo muy definido un sistema. He pensado mucho en el determinismo, en construir un sistema en base a él. No sé qué tan fructífero sea ni qué tanto interés pueda generar, pero es en lo que creo actualmente. Entonces, seguramente de pronto en algún episodio salga a cuenta. Sí, digo, ahorita pensé que también nos estamos presentando como si fuera la filosofía nuestras personas exclusivamente. Sí. Creo que yo creo que eso está errado, y que más bien deberíamos decir que somos la filosofía. No, que bueno, también me gustaría decir otros intereses. Me gusta mucho jugar videojuegos. El mundo de los videojuegos me gusta mucho. Es quizá mi hobby más importante después de la literatura, de todo lo que engloba la literatura, tanto la literatura como concepto que engloba a los libros en general, como el género en sí, más artístico. Y también recientemente me ha gustado mucho el fenómeno del humor y la comedia. Soy fanático de algunas sitcoms, especialmente de Seinfeld. Bueno, también trabajo de DJ, cosa súper extraña. Jamás pensé que eso sucedería, pero bueno, me ayuda a llevar comida a mi casa, que de hecho no tengo casa, a la casa que rento. Y ya, bueno, creo que eso es todo. ¿Qué más cosas? Pero lo general. Dostoyevsky es mi escritor favorito de literatura. Nada más. Bueno, yo no voy a hacer esa presentación. Me parece innecesaria. Yo creo que deberías. Hay que pasar al siguiente bloque. A mí me interesan los juegos, no precisamente los videojuegos. Me gustan los juegos. Es una de las preguntas que le hago a la gente cuando es mi primer contacto. Que si juegan, que piensan de los juegos. La gente suele responder, ¿qué juegos? Digo, lo que sé que consideres juego. Entonces, bajo esa misma tesitura, las cosas que considero juegos son las cosas que me suelen causar interés. Y hay cosas que solo son juegos y me interesan solo por ser juegos, y hay cosas que no solo son juegos y me interesan no solo por su naturaleza de juegos, como la filosofía, aunque ese interés ya fue dicho, escribir, rapear, la música. Claro. Me gusta hacer cosas, crear cosas y trabajar construyendo cosas, materiales, ideales. Y Átomos, moléculas, vida, cuerdas, nudos, nodos, nada. noodles, gorilas. Cup noodles, cupcakes. No, me hiciste pensar otra vez que, claro, no sé por qué olvidé que, digo, también me gusta mucho el ajedrez, llevo un poco de tiempo jugando. También El rap. también rapeo desde hace muchísimo tiempo. Y que bueno, también cabe decir que el 90-80% de los intereses que mostramos pues, son intereses en común. Que también sostiene, o al menos sirvió de medio para nuestra amistad, y que sirvió de motor a que construyéramos este espacio. Que también yo creo que es importante decir que, con humildad, que el propósito de esto es nada más ayudarnos a salir un poco de la vorágine del simulacro, de las redes sociales, de la distracción, de la apatía, que creemos que independientemente del, digamos, ruido, ¿no?, que pueda generar esto, de las cosas que podamos conseguir de este proyecto, lo que es un hecho que podemos conseguir de él es que nos ayude a movernos, ¿no? Como la primer ficha de dominó para hacer otras cosas
o las otras cosas que queremos y tenemos que hacer. También creo que es importante decir que, al menos de mi parte, algo que a mí me gustaría mucho es poderme dedicar a la filosofía. En cualquier vertiente, en ese sentido creo que soy ingenuo y poco ambicioso. Me gustaría ser maestro, me gustaría dedicarme a la investigación, me gustaría hacer periodismo, divulgación filosófica, de cualquiera. Supongo que si fuera menos cobarde y hubiera ya experimentado de manera más directa esas actividades, quizá podría decir cuáles me gustan más o cuáles menos, pero la realidad es que no he dedicado tiempo a ninguna de ellas de manera seria. Entonces ahorita me parecen todas equipotentes en su atractivo. Pero al menos sé que eso me gustaría. Y que obviamente en el contexto de que somos de Guadalajara, Jalisco, México, pues es difícil en Latinoamérica en general. En el zona centro, al lado de algunas cucarachas muy famosas. Iba a ser un chiste súper políticamente incorrecto, que de hecho no hemos pensado sobre los límites de eso. A mí me gustaría que no hubiera, pero te iba a decir algo antes. Se voy a poner un paréntesis en el paréntesis que acabo de abrir, entonces ese paréntesis va a estar vacío. Ok. Eso nunca había pasado. Bueno, el paréntesis vacío. No está vacío del todo, sabemos un poco por dónde va. Que sobre las actividades que no has realizado, creo que puedes generarte una idea de cuál te puede resultar más apetecible, aunque no hayas trabajado en ninguno. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero sí, digo, puede ser que sea mi carácter, que siento que soy una persona muy adaptable. Pero sí, o sea, me gustaría... Es que lo que realmente quiero es que la filosofía sirva de algo, pues para mí. O sea, en el sentido de que esto no solo sea una actividad que se quede, pues, en el solo leer filosofía, que yo creo que es lo que he hecho. O sea, me gustaría como eso, escribir filosofía. Y usarla pues para construir mi vida, ¿no? No tanto como en el sentido de generar dinero, generar cualquier cosa, sino construir mi vida con las herramientas que creo he conseguido al haber estudiado filosofía y al haberme involucrado en ese mundo, porque creo que son recursos valiosos que no he sabido bien cómo aprovechar, pero creo que son recursos valiosos para mi vida, pues. Que obviamente ya han surtido efecto, ¿no? Estoy transformado y atravesado por la filosofía. Pero bueno, por eso digo que quizá no realmente, pues lo digo de manera honesta, no sé realmente qué es lo que más me gustaría. Todas esas cosas me llaman la atención de igual manera, pues. Bueno, quizás si lo pensara en términos ideales, es que también lo pienso como en términos muy moderados. Pero claro, lo que más me gustaría probablemente es ser un investigador y producir filosofía valiosa, pues, para nuestra época, ¿no? Cosa que creo muy lejana, la verdad. Pero eso me gustaría, claro, si hubiera alguien, eso es lo que más me gustaría. Digo, mira, Ortega Gasset, David Maldonado. Eso me gustaría. Oye, qué nombre tan horrible. Te voy a decir algo. Ajá. Siento que le estás hablando a alguien más, entonces digo, no los interrumpas. A ellos. Sí, claro. A él y a quien sea con quien él esté hablando. No está hablando contigo. No tengas el derecho. Sí, yo también siento eso cuando te estabas hablando. Pero pues sí es lo normal, tenemos que acostumbrarnos a hablarle a la cámara y al posible espectador, ¿no? Sí, bueno, pero eso no significa que tengamos que ignorarnos o solo hablarnos. No, sí. Entre el paréntesis, claro. Pues. Sí, pero bueno. Sí, claro, ya te entendí. Eso estaba cometiendo ese error. Es que como estábamos en la presentación. Claro, pero ya se extendió a 13 minutos. Quizá no pasa nada. No me parece que esté mal, porque no, pues... a mí tampoco me parece que esté mal. Tampoco que esté bien, necesariamente, pues. Claro, porque tú me preguntaste, debí haberte respondido a ti. Y estaba hablando en tercera persona, ¿no? No, en segunda persona, pero no a ti. ¿Yo te pregunté? Bueno, claro, te hice una pregunta, en el paréntesis, que yo ya cerré. No, claro, pero ya, perdón, ya entendí. Seguí hablando porque yo creía que ese paréntesis, aunque tú me lo dijiste, creí que estabas fungiendo como una especie de ayuda para que aclaráramos esas cosas. Sí. Entonces yo seguía hablando en tercera persona, pero supongo que si ya, como ahorita que estamos hablando tú y yo, efectivamente ya no he cometido ese error. No es como que tú me digas, oye, pero ¿qué piensas de Ortega? Y yo, bueno, qué bueno que preguntan. Gracias, muy amables.
Estaría muy interesante. Sería muy divertido. Pero bueno, yo cierro ahí el paréntesis. El otro era el de las cucarachas y los límites del humor. Así debería llamarse el primero. ¿El primer capítulo? ¿Las cucarachas y los límites del humor? Ah, sí, pero estaría interesante, Humor pero de justo no sé cucarachas. está bien, me gusta, pero no sé si enmarque con la propuesta que te había hecho antes de grabar, que era entrevistarnos, pues. O sea, hacer un diálogo de dos entrevistadores, pues. Sí, claro. Aunque igual lo que estamos haciendo es una presentación que pudo haber sido desencadenada por la propia motivación de presentarse, de introducirse, o por la de participar en una entrevista, ¿sabes? Porque hemos desarrollado mucho respuestas que parecieran respuestas a preguntas. Más bien, ni siquiera han sido respuestas, pues, ¿sabes? Bueno, sí, yo toda en respuesta a ti, toda en respuesta a mí. ¿Pues sabes a lo que me refiero? Sí, pero yo creo que es así, porque estamos pensando que este es el primer video, alguien lo va a ver, asumiendo que alguien lo va a ver. Alguien lo va a ver. No creo, pero alguien lo va a ver. Entonces, pues, justo lo importante es comunicarle qué estamos haciendo, ¿no? También, supongo que se irá viendo qué tan preparados haremos los videos. Creo que el formato podcast tiene ¿cómo se dice? La determinación implícita de que sea una conversación casual y no de que vengamos ya preparadísimos para leyendo un script o algo así. Entonces creo que está bien. Pero bueno, como vamos en general, o queremos entrevistar personas, pues justamente va a ser la persona el script potencial. Las respuestas que dé, etcétera. Entonces está bien que hayamos respondido a las preguntas supuestas de este primer espectador. Sí, sí, claro, no, pero lo que digo es que como se supone que nos vamos a entrevistar mutuamente, no nos hemos preguntado. Ah, no, porque era la presentación. Ya lo vamos a hacer. Sí, claro, claro. Pero voy a empezar. Espera, yo todavía no termino. No, ya voy a empezar. No, ¿qué estás diciendo? ¿Puedo empezar? Primera pregunta. Sí. Pues mira, la verdad, todo empezó cuando me preguntaste. Decidí que no. Yo sé decir algo traumático, horrible, ¿no? Que nos hace borrar el video. Oh, la verdad es que... Pero... bueno, no importa. Ese paréntesis va a quedar vacío. ¿Cuál? El del humor de las cucarachas. No, podemos desarrollarlo, puedes usarlo como una pregunta. Bueno, esa va a ser una pregunta. Pero entonces va a seguir siendo un paréntesis por ahora. Pero ciérralo, ¿no? Oye, sí, cierto. Porque es vacío. No tenemos... No, pero es interesante, piénsalo. Es que ese desarrollo... O sea, se te voy a cerró proponer otro algo. paréntesis. Sí, pero déjame proponértelo. Deberíamos explicar qué son los paréntesis, al menos en nuestra dinámica. Digo, creo que se sobreentiende, pero estaría bien explicarlos. Primera cosa. Segunda. Cuando aclaremos qué son los paréntesis, al menos en nuestro contexto semántico particular, te quería preguntar, es interesante, nunca habíamos pensado, o nunca había sucedido, creo, un paréntesis que no fuera un paréntesis, es decir, que no abriera realmente una subdiscusión, y que tampoco lo elimináramos. O sea, más bien, siempre ha habido paréntesis que ni que cerrara ni que se abriera, y que más bien lo dejáramos suspendido para que el paréntesis en el desarrollo de la conversación se abra. Es como una especie de paréntesis en suspenso. Sí, y eso nunca había sucedido, y pienso que sería interesante tanto primero explicarlo como a la postre, con menos un postre, no, a la postre bautizarlo, ese concepto. Va a ser una tarea. Yo otra cosa que quería decir, antes de que esto se desarrolle, voy a establecer un paréntesis, incluso antes de explicar los paréntesis y de seguir tu propuesta. Y decir que yo con este proyecto, una de mis intenciones es aprender a hacer esto. Sí, claro. O sea, si en el mejor de los casos pasa que realmente podemos generar una comunidad de personas más o menos activas que terminen criticando unas las ideas de otras y a partir de esa crítica construir conocimiento, sería espectacular. Tampoco hemos explicado eso, ¿no? Sí. Esta idea de la comunidad filosófica. Pero bueno, yo lo que espero es que los episodios vayan siendo cada vez menos torpes y cada vez más automatizados, como en un empleo o como en un deporte nuevo.
Siempre pasa que se aprende de manera torpe, vas pensando qué movimientos son los que estás haciendo y luego ya haces los movimientos sin pensarlos. ¿No quieres que nos convirtamos en una IA? ¿Es lo que quieres? Quiero que las cosas que se puedan prescindir en el pensamiento se prescindan y se vuelvan automáticas para darle prioridad a las cosas que merecen ser pensadas. De acuerdo, me gustó. No solo lo dicho, sino cómo lo dijo. Cómo lo dijo el sujeto que está frente a mí. Pero bueno, ok, entonces yo quería decir rápido que se me ocurrió una idea para el bautismo. Me estoy adelantando por si no se me va a ir. Para el bautismo del paréntesis, que su función es un paréntesis en suspenso. Ajá. Y pensé que podría ser el Hitchcock. No me gusta. Sabía que no te iba a gustar. Sabía que no te iba a gustar. Lo sabía. De hecho, mi intención era mostrar en cámara cómo me detestas. El Hitchcock. Es que yo sabía que no te iba a gustar porque nunca habíamos hecho eso. Bautizar un concepto técnico con el nombre de una entidad de la cultura pop. O que no fuera muy abstracto, pues. Me hiciste recordar una vez que fui a un café y pedí un Elvis Presley. Porque sonaba interesante. Y era una bebida alcohólica y fue terrible. Pero todas las bebidas tenían nombres de personajes. Yo no pregunté qué tenía. Pero fue simpático. ¿Un Hitchcock? ¿Qué sería si fuera una bebida? Justo la bebida que no te dicen que tiene. La bebida que sí. Pero bueno, también podría ser una bebida donde la sustancia esté suspendida. Claro. Que esté en el hielo. Y te la tomas al final. Cuando se derrite. Muy interesante, sí. Sí, o no sé si se puede existir un tipo de bebida en el cual... Eso o la bebida del día. Porque siempre varía, pues. Sí, bueno, ya. Iba a decir una idea, pero bueno. Entonces yo te diría que... Dile. Yo te quiero preguntar, yo voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué es un paréntesis en nuestra comunicación? Bueno, un paréntesis en nuestra comunicación es una interrupción. Una interrupción para irse por la tangente. Pero para regresar también. Entonces se enuncia que es un paréntesis para explicitar esa ruptura, ver hasta dónde se puede, ver qué tan larga es la grieta y luego regresar por ese sendero hasta volver al origen. Claro. Bueno, yo quisiera completar que bueno, la idea del paréntesis es como el permiso que nos damos para justo hacer una digresión del tema. Que también es importante aclarar que no necesariamente los paréntesis tienen que agregar información al tema o tienen que ser congruentes con él. De hecho, hasta tenemos toda una serie de categorías que explican si el paréntesis se une al tema o es otro tema aparte, pero es eso, ¿no? El puro permiso que nos otorgamos de interrumpir el discurso del otro para decir algo, ya sea porque puede ser importante para el tema o porque se nos va a olvidar si no lo decimos. Y justamente lo valioso de eso es que hemos ejercitado esa práctica y bueno, ya veremos si es genuino, pero en el podcast. Pero podemos hacer grandes paréntesis y volver casi sin errores, o sorprendentemente casi sin errores, al tema inicial. Eso, o hemos sido víctimas de una alucinación intersubjetiva, hipersugestiva. Y de la cual, obviamente, adjudicamos la responsabilidad a Hitchcock, que es el culpable de estas alucinaciones. Bueno, entonces ahora explica la naturaleza de este paréntesis. ¿De este paréntesis? De este paréntesis suspendido. Sí, claro. El paréntesis suspendido, el paréntesis Hitchcock, aunque no te gusta. Claro, a diferencia de los otros paréntesis, que justamente son un permiso para la digresión, en este caso, este paréntesis explicita que va a haber un paréntesis, aunque no se diga exactamente qué es. En este caso sí dijiste que el paréntesis va a ser sobre las cucarachas y el humor, pero no lo vas a hacer, no vas a hacer ese paréntesis, sino es una especie de paréntesis que está a la expectativa o a la espera de activarse en algún momento de la conversación. Quizás una especie de nota catafórico. un paréntesis catafórico.
Lo lanzaste. Pero es con la anafórico, ¿no? Pero anafórico es Ah, otra claro, cosa. pero es que en el momento en el que se enuncia, lo Ah, estás lanzando sí. hacia adelante. Al futuro, es catafórico, claro. Claro, claro, claro. ¿Te gustó? Sí, sí, Ya sabía que te iba a no gustar. olvido esos. A veces olvido los conceptos natural. A veces no tengo, mi mente no es tan anafórica como quisiera. Aunque Este, podría ser anafórico igual, pero bueno, antes de bautizarlo, bueno, esto se explica. Lo siento. yo creo que está bien paréntesis catafórico. ¿Mm? Este, pero bueno, entonces creo que se acaban esta especie de paréntesis que hicimos. Porque ya estamos preguntándonos, ¿no? Supongo que te toca a ti la pregunta. Ah, no, tú hiciste la última. Ujú. Claro, era parte de la entrevista. Ah, ok. Bueno, entonces yo quiero ya como hacer la entrevista propiamente. Personal. Personal, claro. Quería preguntar. Ay, se me ocurrieron bromas, pero no las voy a hacer. Te quería preguntar ¿por qué estudiaste filosofía? Yo estudié filosofía porque es chistoso, pero cuando estaba muy pequeño yo quería ser carpintero. Como Jesucristo. Sí. Porque me gustaba hacer cosas, porque veía a mi papá hacer cosas todo el tiempo. Que es herrero, soldador y tornero. Se dedica a hacer cosas con fierros, metales. Entonces yo, un poco aspiracional, quería ser como mi papá. Y luego en algún momento dejé de querer ser como él. No dejé de admirarlo, pero me di cuenta que existía una categoría de ser humano que es el genio. Entonces yo quería ser un genio. Y me enamoré de el genio de Newton. Me parecía que era un ser como Spider-Man, inexistente, mitológico, superpoderoso. Y luego con Doctor House me di cuenta que yo en ese momento lo pensé cuando lo vi. Pensé, esta es la clase de genio a la que puede aspirar el ser humano, más cascarrabias, más humano, menos perfecto. Porque bueno, Aunque bueno, Newton se me presentó a mí como un genio. claro, pero Newton sí era un maldito, como, Sí, de sí, hecho sí, como sí, Doctor sí. House. Aunque Claro, eso no lo claro. sabías de niño. Claro. Bueno, tuve una aproximación a la filosofía antes de entrar. Leí algunos libros de existencialismo, algunos diálogos de Platón. Y entré con una especie de conceptos previos que no entendía del todo, pero me interesaba lo que decía. Yo leía los diálogos y decía, esto es de genios. Ahí hay algo de genios. Y entré, lo confirmé, yo sigo sin serlo, pero apunté a un buen lugar, solo que quise pescar una ballena con una caña. Y necesito herramientas más fuertes. Oye, ya pensé en algo, porque ahorita quería hacerte preguntas sobre lo que me estabas diciendo, para extender y detallar la conversación. Pero justo, ¿no? Eso rompería la dinámica. Pero quizá no debería ser así la dinámica, ¿no? O sea, quizá deberíamos permitir eso. Porque si no las respuestas van a ser muy escuetas, ¿no? Porque justo yo podría ahorita preguntarte una serie de cuestiones que harían, o sea, que te harían desarrollar mejor lo que estás diciendo, conocer más. O sea, sería un diálogo más que una especie como de... Toma y daca. Sería un diálogo fluido y no un diálogo intrusivo que bloquea el flujo natural de la conversación. Eso es un paréntesis. No dije antes, pero es un paréntesis para Es un paréntesis sugerencia. reformular. Ajá. Ok. Es un paréntesis prospectivo. Me acuerdo del día en el que estábamos, paréntesis, el día en el que estábamos hablando de las tesis, ¿te acuerdas? De la hipotesis, de la hierotesis, de la demitesis. ¿Sí? No me acuerdo de eso. Sí, estábamos en la universidad. Hace mucho. Este año. ¿Ok? Pero bueno, no importa. No vas a decir nada, nomás querías traer ese recuerdo. Sí. Fue un día que nos acostamos a
decir multisilábicas. No me acuerdo, no sé por qué no me acuerdo. Bueno, Quizás es la cámara la que me tiene en una recámara. Fijo. bueno, pero acepto tu propuesta. Entonces, si quieres hacer una pregunta. Sí. ¿Qué piensas ahora de los genios? ¿Qué piensas del concepto de genio? O sea, es decir, ¿te parece que sí existe algo así como un genio? Si es el caso, ¿crees que uno puede llegar a serlo? Si hay circunstancias que no son meritocráticas del individuo, que hacen que uno sea un genio, etcétera. Pero bueno, Ujú. obviamente en el caso de que creas que existen o no los genios, etcétera. Mm, bueno, yo entendía genio como... O sea, lo que yo entendía como genio más bien, antes de conocer el concepto de polímata, era polímata. Pero yo no conocía ese concepto, entonces era alguien que sabía de todo. Aristóteles, por ejemplo, para mí fue un genio, me parece todavía que lo es. Mm, pero creo que puedo considerar que hay ciertos genios en ciertas ontologías regionales. Y Ontología regional. como solo en la física y solo en la física cuántica, por ejemplo. Oye, pero tú hiciste una asociación entre la genialidad y la polimatía. Ujú. ¿Qué relación hay? O sea, ¿crees que son idénticos? ¿O hay No, una relación, no de identidad, sino de inclusión? No sé. no, más bien yo consideraba genio a aquella persona que tenía impecables destrezas en múltiples áreas. Pero lo considerabas antes, ahorita ya no. Justo por lo que dices de la Ajá, ontología no regional. necesariamente. Ujú. Claro, porque ahorita alguien como Dennett, por ejemplo, que podemos considerar un genio, no lo sé, ¿Mm? no es alguien que sabe de muchas cosas. Sí, bueno. Bueno, en No, comparación, claro, en comparación a Aristóteles. sí, sí, digo, en el sentido de que quizá ahorita es imposible un polímata legítimo, porque las áreas están muy especializadas. Sí, 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 exacto. Un Arquímedes quizá era mucho más fácil de ser, era más fácil de serlo en el siglo, a principio de... Ah, no, pues Arquímedes es el siglo 3 2 antes de Cristo, ¿verdad? Pero bueno, de ese siglo que ahorita. Ah, Sí. no, no es cierto, Arquímedes es romano. Sí, claro, güey, lo asesinaron en una de las guerras. Lo asesinaron los romanos, de hecho. Pero dijiste que era Soldado griego. romano. No, más bien asumí que era del tercer siglo antes de Cristo, que es la época de la Grecia clásica. Pero estoy seguro que no, ha de ser como el siglo... ¿O sí? Ah, no, sí, porque Grecia ya existía en ese siglo, claro. ¿De qué siglo es? Estás investigando, ¿verdad? Ujú. A ver, voy a adivinar. ¿Ha de ser del siglo 3 o 2? Es del Antes de Cristo. 287. Ah, siglo 3. ¿Antes de Después Cristo? de Cristo. Ah, entonces sí estaba con lo No, 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 correcto. antes. Ah, ok. Oh, Dios mío. Ah, espérate, esta página está en francés. Pero ¿Y según qué yo sí tiene? es de antes. Pues porque está VC y no sabía qué significaba. Déjame ver. Pero sí, 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 antes. Es siciliano. Siracusa. Sí, sí. Bueno, en fin, esta fue una terrible torpeza, digo, en el sentido de que interrumpió un poco el flujo de la entrevista del podcast. Pero bueno, te había hecho esa pregunta sobre la Ah, polimatía y la claro. genialidad. Claro, claro. Pero yo, más bien lo que creo ahora sorprendente y admirable, más que el hecho de ser genio, es una condición que considero suficiente, que es la que tienen las personas hiperdisciplinadas, que siento que están un poco locas y que pueden, son susceptibles de volverse genios en ciertas áreas, que son las de su interés obsesivo, y eso al mismo tiempo creo que explica un poco, puede llegar a explicar el vínculo que tenemos naturalmente de los genios y los locos, como si estuvieran en un costal compartiendo compartiendo un conjunto.
compartiendo propiedades, ¿no? Entiendo. Ok. Te quería preguntar de Newton. O sea, en el sentido de, ¿qué pensabas de Newton cuando era niño? Bueno, ya lo dijiste. Pero ¿qué piensas ahorita que conoces más bien el lugar de Newton, correctamente el lugar de Newton en la historia? Sabes que, bueno, mucho más de él. ¿Cómo ves esa diferencia? O sea, ¿cómo lo ves ahorita y cómo ves la diferencia con el Newton que viste de niño? Pues es una imagen más completa, es una imagen más compleja, más humana y de nuevo incluso la imagen de Newton también está un poco vinculada a la locura, al desquicio y a la obsesión por reconocer el mundo en este caso. El, creo que es una confesión en un diario en la que dice que se puso una aguja en la córnea para ver si el color estaba en él o en el mundo. Entonces que le dolió muchísimo, pero que nada, que sí siguió viendo. Y que, Pero eso es verdad, me suena... según yo, está en los diarios. Me parece muy tonto de su parte haber hecho esto. Míralo. ¿Eh? No, te creo. No, pero no deberías. Yo no estoy muy seguro. A ver. Que luego decía, la próxima vez lo intentaré con unas tijeras, un martillo o algo así. Supongo que eso era humor. Al parecer sí es verdad. Dice que Newton se introdujo una aguja en el ojo, pareció la naturaleza de la luz y el color. Ah, ok, pero no fue para mostrar la dependencia o independencia ontológica de los colores en relación al sujeto, sino aquí dice, pues, que es un poco la IA de Google, que obviamente puede estar sesgada, pero como es información muy general, no, supongo que no lo está. Dice que se introdujo una aguja de coser larga y roma entre el ojo y el hueso, aplicó presión para observar los círculos de colores que aparecían en su visión y anotó sus observaciones en sus cuadernos. O sea, era una idea más bien, sí. Pero, eso no me parece tonto, pues. Pero me parece... ¿qué dice después? Dice... ¿Cuál fue la conclusión? Alteró la curvatura de la retina. Cuanto más empujaba la aguja, más anillos de color veía. Los círculos eran diferentes colores y permanecían visibles mientras movía la aguja. Se desvanecían cuando la mantenía quieta. Newton concluyó que la luz se refractaba al manipular su ojo. Este experimento demostró la necesidad de estudiar profundamente las hipótesis para extraer conclusiones sólidas. ¿Qué? O sea, la conclusión de este experimento es cómo se debe experimentar. No, eso está mal, a ver. Aquí ya estoy en una página que dice falsedadesdenewton.com. Así fue donde yo lo busqué, lo investigué arduamente. A ver, aquí dice. Ay, no. No, es que es muy largo. Nos vamos a perder aquí. Bueno, sí. Pero creo que está bien. Creo que es importante que, digo, somos seres del siglo XXI que están atravesados por el internet. Estamos haciendo la transmisión en una computadora. Esto se va a publicar en YouTube. Está muy bien que aprovechemos la capacidad que tenemos de verificar la información y de hecho traer información fiel al podcast o, en todo caso, decir cosas y afirmar nuestra falta de certeza respecto a lo que decimos o la certeza con la referencia donde lo estamos leyendo. Está interesante, creo que está bien. Bueno, voy a tomar ahora yo la palabra. No, pero no terminaste, ¿no? Estabas diciendo lo del experimento. Sí, luego dije el vínculo de la locura y la genialidad con él. Ah, sí, claro, ok, de acuerdo. Pero bueno, antes de que se vaya, el paréntesis catafórico. ¿Quieres platicar tus últimas posturas acerca de el humor? Con lo político, lo crítico y vincularlo con los límites del humor de cucarachas. ¿Los límites de humor de cucarachas? Bueno, o sea, eso no entiendo cómo lo podría hacer. Bueno, lo voy a aclarar mi pregunta. Fue porque hiciste un chiste sobre cucarachas y luego dijiste que ibas a hacer un chiste, entonces por eso
Por eso tuvo Claro, ese claro, título. sobre lo políticamente correcto. Ujú. Ya, sí, bueno. Oye, pregunta. ¿Tú cuando hablaste, hablabas al público o me hablabas a mí? Al público, ¿verdad? Pues que como estaba hablando de mí, estaba mirando por acá. Aquí tengo mis recuerdos. Los bajaría, pero se pierde la magia. Estaba viendo acá. Pero los pronombres o como el objetivo conversacional. Es que bueno, no importa. Está bien, lo voy a hacer como me salga. Ujú. A ver, ¿cómo empezar? Bueno, creo que una buena manera de empezar es explicar el origen de la investigación que hice sobre el humor. Bueno, más bien, quizá lo mejor sería primero decir mi acercamiento al humor en general. Mi acercamiento al humor nunca fue formal. Digo, no Pero formal, más bien. antes, quiero decir que si no lo presenté, tu tema fue porque no sabía si querías presentarlo aquí. Ah, no, no, está bien. No, Eh, ni siquiera había pensado que habías cometido alguna falta comunicativa o algo así. ok. Bueno, yo la forma en la que me acerco al humor, que yo creo que es la forma en la que nos acercamos la mayoría de nuestra generación, pues es a partir de la televisión. La televisión y del internet posteriormente. Entonces, mi contacto primero con el humor fue a partir de programas cómicos tipo La Hora Pico y estas cosas cuando era niño. Quizá no debería haberlos visto, pero bueno, estaban ahí, El Chavo del Ocho, caricaturas, bueno, no caricaturas, series de comedia para niños como Drake y Josh, iCarly, Hannah Montana, etcétera. Y algunos, como fue mi caso, tuvimos contacto con las sitcoms, digo, Malcolm, eh, Drake y Josh, todas esas son sitcoms, que es un género de comedia, que significa situation comedy. Es un tipo de comedia que se hace, que es un género televisivo de comedia. Bueno, en fin, tuvimos el contacto con algunas de las sitcoms más populares que hay, como Friends o como How I Met Your Mother, Two and a Half Men, The Big Bang Theory, etcétera, ¿no? Bueno, yo comencé a hacerme fanático de estas series, pero cuando se convirtieron en un objeto de interés más allá del entretenimiento fue cuando vi Seinfeld. Me recomendaron amigos ya siendo un adulto que si me gustaba Friends debería ver Seinfeld. Y siempre me lo decían con una como comparación entre Seinfeld y Friends, dejando mal visto a Friends siempre. Era como, si te gusta Friends, que es una mala serie, vas a enamorarte de Seinfeld. Esa sí es una verdadera serie de comedia. Y siempre los atributos que le venían acompañado eran como que tenía una comedia muy singular y muy... Y que parecía tener una profundidad cómica más, valga la redundancia, más profunda que, que Friends u otras series de comedia que parecían más triviales, más genéricas. Entonces, bueno, vi Seinfeld y la verdad es que confirmé lo que me decían. No en tanto la infravaloración de Friends, porque a mí me sigue gustando mucho, me parece muy valiosa también. Pero bueno, sí, yo vi Seinfeld y comencé a notar muchas características de esa serie que me parecían increíbles, como me parecía que era una serie muy profunda en términos filosóficos y críticos. Sentía que estaba haciendo una crítica de la vida norteamericana de la época de Seinfeld, ¿no? De los años 90, finales de los 80s y 90s. Bueno, 90s más bien. Y bueno, entonces yo cuando recomendaba esta serie, se la recomendaba a las personas diciéndoles eso, ¿no? Diciendo ese tipo de atributos, como es muy filosófica, es muy profunda, es un humor muy inteligente. Y un día que yo le estaba platicando y recomendando esta serie a una persona, me preguntó que por qué pensaba eso de la serie. Y cuando quise explicárselo, me di cuenta que no sabía por qué. No sabía por qué sentía eso de Seinfeld. Por qué veía esas propiedades en Seinfeld. Me parecía extraño, no podía explicarlo. Entonces le dije que lo iba a investigar. Voy a investigar por qué es así. Sí, porque yo dudé, cuando me di cuenta que no tenía razones, dudé de que la serie realmente no fuera tan filosófica ni tan crítica. Y que más bien yo era el que estaba sobreinterpretando y poniendo esas propiedades sobre la serie, ¿no? Entonces me puse a investigar y esta investigación me llevó a querer escribir un ensayo sobre Seinfeld, la comedia y la filosofía.
porque me di cuenta que efectivamente la serie, los creadores de la serie no tenían intenciones filosóficas, ni políticas, ni críticas, ni de mucha profundidad, sino que lo único que querían era hacer una sitcom que rompiera un poco con los moldes del género. Y lo que hicieron para romper esos moldes fue hacer que la sitcom solo se dirigiera bajo el principio de la pura comedia. Uno de los principios básicos que utilizaban los creadores, Larry David y Jerry Seinfeld, eran: si no es gracioso, no se hace, ¿no? O no huggings, no learnings. No abrazos, no aprendizajes. Sin aprendizajes y sin abrazos. No aprendizajes, no abrazos. Justamente criticando que las sitcoms solían ser muy moralizantes. Y generaban... Eran patéticas. Había una expresión sentimental muy marcada. Los personajes, eso, eran moralizantes. Buscaban... que tenían errores, pero la serie los corregía y mostraba que era lo bueno y lo malo. Entonces en Seinfeld no está nada de eso. Entonces esa simple fórmula de hacer que la comedia solo se enfocara en sí misma, en la pura comedia, es lo que yo intuí que estaba generando el pensamiento filosófico, o la capa filosófica y la capa crítica. Entonces me puse a investigar y a leer, por ejemplo, La risa de Bergson. Me puse a leer La posmodernidad. Ya no recuerdo si se llama el título de este libro de Lyotard. Justo porque una de las... La posmodernidad explicada... No, ese es como los prolegómenos del otro libro. A la obra seria. A la obra seria. Ajá. Este es como... que también la leí y la verdad me ayudó mucho. Porque yo soy parte de esos tontos. Pero bueno, ¿por qué sobre la posmodernidad? Porque justo uno de los atributos que se le dan a Seinfeld es que es una serie posmoderna, ¿no? Porque los personajes son muy egoístas, individualistas, parece que carecen de moral, hedonistas. Bueno, una serie de características que los parecen englobarlos justo en la posmodernidad, la sociedad que justo comenzaba a manifestarse en los años en los que salió Seinfeld, ¿no? A partir de la caída del muro de Berlín y de la hegemonía económica política de Estados Unidos o del bloque americano. Bueno, entonces leí Bergson, leí Lyotard y bueno, al final también leí... Ay, perdone, me estoy muriendo de espasmos involuntarios. Bueno, también leí un poco sobre los orígenes de la comedia para entender la comedia como género literario que se ha ido transmitiendo. Bueno, género, sí, literario, dramatúrgico, que se ha ido heredando, transmitiendo a partir de la tradición occidental desde Grecia. Y bueno, con esas tres más o menos aristas de investigación, llegué a una tesis en la cual afirmo que la comedia es en esencia crítica, poniendo entre comillas la palabra esencia, en el sentido de que la comedia nace en un contexto político en la polis ateniense, nace como una especie de alivio a las... era un espectáculo que se hacía, una obra de teatro, obras de teatro que se hacían en Atenas, ya la comedia como género, y que tenían la intención de un poco aliviar el ánimo político, la tensión política que sufría la ciudad o la polis en relación a las guerras y problemas. Y también como era una obra que estaba diseñada para proyectarse en el público general de la polis, siempre trataban temas políticos o sociales, temas... los objetos de las comedias eran cosas, eran temáticas sociales vigentes o actuales, por un lado. Por el otro, Bergson, que para no hacer el cuento largo, dice que la risa se define o es un fenómeno humano, exclusivamente humano, que es un fenómeno exclusivamente de la inteligencia, y que es un fenómeno social, pues, ¿no? Más o menos estas tres características, más o menos, Bergson trata de atribuir a la risa, que obviamente es el objeto de la comedia, ¿no? Producir la risa. Pero bueno, en fin, digo, no voy a explicar todo el ensayo aquí, pero la idea era que a partir de estas aristas de investigación, yo decía que la comedia era en esencia crítica, y las consecuencias de esto era que una serie como Seinfeld pudiera ser tan crítica en todos los ámbitos, no solo políticos, o sea, crítico políticamente, socialmente, culturalmente, filosóficamente, solo por la razón de que los creadores quisieron apegarse lo más que pudieran al principio regulativo de que fuera chistoso, apegarse a lo que ellos intuían que era la comedia.
Y ya, entonces está interesante porque se puede abrir investigaciones, supongo, como analizar otras series de comedia muy populares, como El Chavo del Ocho. A mí me sorprendió leer que hubo capítulos donde había 350 millones de personas de audiencia viendo esos capítulos. A mí me parece impensable, pues, que tanta gente estuviera atento a un contenido. ¿No? Analizar por qué El Chavo del Ocho no es crítico, ¿no? O sea, porque claro, yo en el ensayo trato de diferenciar entre el hecho de que un contenido sea crítico o que se pueda criticar un contenido, ¿no? O sea, es decir, no es lo mismo que una cosa sea política y otra cosa es que nosotros hagamos una lectura política de eso. O sea, porque por supuesto que se puede hacer una lectura política o filosófica del Chavo del Ocho, pero es el Chavo del Ocho una serie que promueve o que produce o que genera una lectura, o más bien que está comunicando una crítica, ¿sí? O sea, esa diferencia entre lo político y lo ¿qué? Perdón, es que me hiciste pensar. O sea, yo estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Me hiciste pensar en Ernesto Castro sacado de contexto o en el profe En Jesús G. Maestro. Que por cierto, paréntesis, Jesús G. Maestro es un buenista. Yo no sabía. ¿Tú sabías? No. Es parte de la escuela buenista. Bueno, no quiero asegurarlo, pero ayer o hoy vi algo así, como que es parte del materialismo filosófico o del buenismo. Yo tengo el derecho de cagarme en tus muertas. Claro. Claro. Si el idealismo alemán, si los alemanes hubieran leído el Quijote, si los idealistas, ¿cómo dices? Si los idealistas alemanes si hubieran leído el Quijote, pues sí, se hubiera evitado la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Algo así dice como si fuera, o el nazismo, o se hubiera evitado el idealismo alemán, que algo así dice ridículo. Interesante. Bueno, pero yo quería preguntarte, aprovechando Ajá. la interrupción, Sí. que no mencionaste el arte de los monologuistas o estandoperos. El stand-up. Sí, claro, que puedo decirlo en relación a esto, ¿no? La serie, pues, claro, el principio regulativo de Seinfeld es solo hacer lo que dé risa y todo lo demás lo excluimos. Toda la narrativa está suscrita a ese principio. Sin embargo, bueno, la serie sí trata sobre algo, ¿no? Y la serie trata sobre cómo un comediante saca su contenido, ¿no? Un comediante de stand-up. ¿Qué es un comediante de stand-up? Pues es un género de la comedia en el cual un individuo se postra frente a un público y con las únicas herramientas de su voz y su palabra, puede tener un micrófono, ¿no? Usualmente tienen un micrófono, pues, mucha gente. Lo que hacen es generar un speech cómico que tiene las características, diría yo, ahorita improvisando, de usualmente ser en primera persona y tener el cariz de observaciones, ¿no? Observaciones. Obviamente el stand-up seguro ha evolucionado y ha tenido distintas formas de realizarse. Por ejemplo, pienso ahorita se me ocurre en Jim Carrey, donde su humor pues es un humor corporal, ¿no? O sea, muchas veces Jim Carrey da risa. No era tanto como bueno, no sé, pues, pero no, al menos no se piensa inmediatamente en Jim Carrey como un genio de la construcción narrativa cómica, sino como un genio de la flexibilidad y plasticidad de su cuerpo, ¿no? De su capacidad actoral y de manipulación de su cuerpo. Lo primero que uno piensa, al menos yo, cuando pienso en Jim Carrey. Pero entonces Seinfeld trata sobre eso, porque el creador de Seinfeld, Jerry Seinfeld, junto con Larry David, pero bueno, Jerry Seinfeld actúa de sí mismo en la serie y trata sobre cómo él conseguía o consigue su material. Entonces es una serie, digamos que autorreferencial. Y bueno, pues eso es todo, creo. Bueno, y el paréntesis de, claro, la relación que hay. El paréntesis suspendido. Claro, bueno, bueno, es que la verdad tendría que improvisar mucho, más de lo que ya estamos improvisando, pero nada, yo iba a decir un chiste que en el momento justo me pareció no adecuado. No tanto por cuestiones morales, porque yo creo que la comedia, bueno, pero está por encima de la moral, que es importante, pues justamente. De hecho, ahorita lo que había dicho de Bergson, de que en la risa dice que el humor es intelectual, la risa es un fenómeno intelectual, no emocional. También es algo que Aristóteles sugiere cuando habla de la comedia, en el sentido de que dice que la comedia tiene que ser inofensiva. O sea, lo que le sucede al personaje cómico
no puede realmente ser malo, pues. O sea, no puede realmente ser dañino, porque eso ya deja de ser gracioso. Y justamente si lo unes a lo que dice Bergson, tiene sentido, porque cuando un chiste hiere, lo que hace es nos obliga a pasar del ámbito intelectual al ámbito emocional. Sentimos compasión o miedo o dolor, y eso evita que haya humor, ¿no? Es importante, el humor creo que genera una separación de aquello de lo que habla, del mundo. Y es una especie de pura contemplación intelectual. Por eso nos da risa. Por eso podemos reírnos de tragedias. En el sentido de que las consideramos solamente intelectualmente. Y también, claro, es un criterio de alguien que trata de hacer comedia, es que su comedia no hiera directamente a nadie, ¿no? Usualmente los chistes que se hacen sobre grupos raciales o sobre tragedias suelen hacer en términos genéricos, ¿no? O sea, sería muy poco chistoso que un cómico esté burlándose de una minoría racial en un individuo específico, ¿no? O sea, que esté diciéndole a este individuo específico burlándose de él. Eso sería muy raro que fuera chistoso, ¿no? Probablemente despertaría bueno, y pasa, ¿no? acritud. Pasa un poco en los roast. Sí, claro, pero creo que ahí lo que es buen argumento, buen contraargumento. Yo diría que ahí lo que pasa es que él acepta, pues, ¿no? Un roast es algo consensuado. Entonces tú aceptas que se burlen de ti, entonces no hay problema. Pero yo digo, imagínate que se suba un cómico, vea a un sujeto de una minoría racial y no esté solamente haciendo chistes sobre su raza, sino que esté hablando de él. O sea, supongo que podría llegar a ser chistoso, pero en el sentido de que sí, al menos es muy posible que despierte la acritud. O sencillamente esto. Claro, podría burlarse de él. Y los demás sí les puede dar risa. Pero a él no. ¿Entiendes? Quizá a él no le va a dar risa porque justo está despertando en él la emoción. El patos, ¿no? Pero si en cambio justo hiciera chistes sobre la raza, aunque él fuera parte de esa raza, al no sentirse absolutamente identificado, porque no es él en específico, podría darle risa, ¿no? Podría haber minorías que se rían de los propios chistes. Digo, pasa, ¿no? Pasa que, por ejemplo, los gordos, digo, no diría que es una minoría, pero bueno, es una especie, un conjunto de personas. Los gordos les da risa los chistes de gordos, ¿no? O a los calvos les dan risa los chistes de calvos muchas veces, pues. Pero si tú te burlas de un calvo diciéndole a él, maldito calvo, pues probablemente no le va a dar risa. Lo que digo que eso explica un poco estos fenómenos, pues, lo que dice Bergson y Aristóteles, que tiene que ser inocua y puramente intelectual. Entonces la generalización, justamente el que el constructo cómico no hable de daños o que no dañe a alguien, hace que la comedia siga viva. Obviamente esto no es para nada suficiente y quizá no es necesario, pero al menos es algo que a mí me ha hecho sentido respecto a la comedia. No soy ni de ser con especialista de la comedia, pero he tratado de hacer este trabajo de manera muy intermitente y mediocre, pero algo he conseguido, ¿no? Y ya. Ahora yo te voy a preguntar a ti. Bueno, debo decirte antes que llevamos 57 minutos. Poco. Ok, hay que hacer tu pregunta y ya, que sea de 1 hora los capítulos. ¿O quieres que sea de más? Aproximadamente 1 hora. Entonces hazme una pregunta y yo te hago otra pregunta y ya. No, pero yo ya tendría yo más preguntas, ¿no? No. Porque yo empecé, ¿no? ¿Quién empezó? ¿Quién preguntó primero? Es que sabes que yo hice... Más bien, tú desarrollaste más la respuesta que yo. Tú empezaste. Sí, porque también fue una pregunta... Era difícil no desarrollarlo. Porque era como, ¿cómo explico eso? O sea, lo traté de hacer de la manera más sintética y clara posible. También me alargué torpemente por eso. Bueno, pero también tuviste tú la decisión de explicar el origen que te motivó a hacer ese ensayo. Sí, pero porque creí que era lo que se debía de hacer, ¿me entiendes? Sí, está bien. No, yo lo decidí, pero a la vez fui impulsado. Víctima. Ajá. Sí, fui víctima de mi... De lo que crees que se debe hacer. Trémula forma de cómo se debe de hacer, hablar de estar improvisando. Bueno. Quizá en retrospectiva, pues no hubiera hecho ningún podcast contigo. Sí. A ver, la pregunta es interesante que estemos improvisando todo. Es que todo esto es improvisadísimo. Oye, por cierto. Y tenemos que... Sí, la sorpresa al final. Sí. No, pero yo no iba a decir eso. Iba a decir que yo contigo sí sentí que le estabas hablando a un tercero. Lo sentí mucho. Porque estabas dando detalles, que para mí obviamente no eran necesarios.
Ah, pero eso creo que eso sí tiene que existir. Ujú. Porque no sé. Sí. Vale, ¿para qué te haces esas preguntas? Está claro. Sí, claro. ¿Y cómo te llamas? Pues ya sabes. Imagínate. ¿Por qué me preguntas si ya se te olvidó? ¿Estás menso o qué? Sí. ¿Eres un genio? No que muy genio, no que andas buscando la genialidad. No, la pregunta me gustaría hacerla es que la pregunta sería, bueno, contexto. Eres un músico, eres músico, eres alguien que se ha dedicado a la música a lo largo de su vida, de mejor o peor manera, depende de quién lo vea o cómo te consideres tú. Yo creo que eres un gran músico. Pero bueno, la música ha estado integrada en tu vida toda tu vida, diría. Entonces la pregunta sería, ¿qué relación ves? O sea, ¿qué piensas de la música? Y, en extensión, ¿qué relación ves qué relación ves en la música y la filosofía? Me parece que es muy compleja esa pregunta de Sí, responder. sí, pero... Eh, No, pero ¿qué ves tú? No cuál relación tiene. no, voy a explicar cuál relación hay. Ah, porque eres un genio, ¿no? Volvemos a Newton. Porque de hecho... Soy Aristóteles. ¡Pico! ¿Cuál fue la primera pregunta? Está dividida en dos. ¿Qué piensas de la música? ¿Qué pienso de la música? ¿Qué es la música para ti? Bueno, suelo usar la definición convencional de Occidente, que no contempla la música microtonal, que ¿Sí? es un conjunto de sonidos y silencios ordenados. Me gusta. Simple, elegante. Y lo considero así. Creo que la música microtonal, el jazz, el reggaetón, eh, los cantos de los Gregoria. monjes, ajá, cumplen todas esas con esa definición. Incluso aquellos géneros que se decantan un poco más por la improvisación, lo que hacen es al campo de lo infinito le ponen una forma y donde es permitido pisar. Entonces ahí pueden ejercer su voluntad. Y bueno, ¿qué? Paréntesis, hubiera hecho mejor otra pregunta. Bueno, a ver cuál. No. Más bien no Bueno, mejor. di la pregunta que hubieras hecho. No, Porque no ya lo voy a hiciste- decir. Sí, ya hiciste el paréntesis. Pero es que mi paréntesis era solo decir que pensé que hay otra pregunta de igual valor o mayor valor. No lo sé. Pero no Solo la es- vas a decir. No sé si ahorita. ¿Tengo que decirlo? Yo creo que tienes que decirla, aunque no la conteste. De hecho, puede ser un paréntesis catafórico. Bueno, hay que hacer un paréntesis para justamente revelar cómo funciona. Es interesante. Es que, bueno, es que es una pregunta muy grande, cara. A ver, Se va a hacer un paréntesis enorme. no importa. Está bien. ¿Ok? Contexto. Hacemos Yo, una que hora soy- 20. Está bien. Bueno, somos grandes amigos, mejores amigos. Yo sé que estás muy inmerso en la idea de que todo está determinado. O sea, tú te podrías, o te denominas a ti mismo un determinista. Ujú. Que explicaras qué es el determinismo y por qué eres determinista tú. ¿Qué Es te hace buena ser? pregunta. Mm. Claro. Y te nació Pero- porque dije voluntad, ¿verdad? Ajá, me acordé por eso. Sí. Porque dije, vaya No, pensé- determinista. no, y de hecho yo iba a hacer el mini Sí. paréntesis de si es que eso existe. Después de decir voluntad, yo iba a hacer una anotación ahí. Pero dije, Claro. ya, no es necesario. Sería interesante, ¿no? Como yo diciendo que la comedia debe de ser inocua, ser intelectual y que justo hiciera un chiste súper ofensivo hacia tu persona, ¿no? Súper contradictorio. Tiene una pregunta No. más interesante. ¿Por qué eres tan imbécil? ¿Por qué eres tan imbécil y cómo vives así? ¿Qué relación tiene eso con la filosofía? ¿En serio crees, o sea, en tu experiencia fenomenológica, las palabras que articulas, crees que son palabras reales? ¿No te das cuenta que bramas? ¿No te das cuenta que estás balbuceando? O sea, ¿Entiendes lo que dijo? ¿no te das cuenta que eres el único humano adulto al que podría decir que es menos inteligente que un bebé de 3 meses? Pues gran pregunta, sí. Pero sí, no la voy a responder. ¿Ok? Porque sí, tomaría demasiado tiempo.
Igual yo creo que deberías intentarlo. Resumirlo rápido. Con las precauciones de que probablemente Me te voy vas a a quedar relajar. sesgado. ¿Te vas a relajar? Me voy a relajar explicándolo. Pero no me preocupo, pues. O sea, es raro. Bueno, es que ¿por qué tendría que durar 1 hora? Pues ¿qué tiene? Ya se extendió un poco más, no pasa nada. Ah, yo decía que aproximadamente duran 1 hora. No importa si duran Sí, sí, más. sí. Entonces explícalo, ¿qué tiene? Pues tenemos Bueno, tiempo. pero entonces primero, bueno, ok, determinismo. Ah, pero yo quiero hacer un paréntesis rápido. Otro. La gente que está viendo esto de decir, están desquiciados. ¿En qué momento creyeron que esto podría ser entretenido para alguien que no fueran ustedes, dos malditos obsesos? No, pero mi paréntesis es que cuando yo hablé, tú no me interrumpiste, Ujú. ni agregaste, ni me preguntaste cosas sobre lo que estabas diciendo, sobre lo que yo estaba diciendo. Que no digo que esté mal, pero a mí me cuesta mucho trabajo no hacerlo. Y ahorita yo estaba al escucharte diciendo, me veré como una persona muy dominante a la hora de hablar, si lo hago. Pues sí, me gustaría que hiciéramos eso. Yo creo que sí. O sea, creo que puede ser esa apariencia y más aún si yo no lo hago. Pero también es que yo también siento que te entusiasma. Pero que Entonces- si me preguntaras me entusiasmaría No, más. pero no. Claro, pero es que eso era lo que iba a decir. Que justo a medio comentario desarrollaste sin que terminara de hacer las preguntas. Y dije, bueno, está bien. No voy a hacer ninguna pregunta en concreto. Porque dije, no mencionaste lo del stand-up. Y yo te iba a hacer una pregunta y dijiste, sí. Y lo conectaste. Yo dije, bueno, si él quiere conectarlo de esa manera está bien. Claro. Pero igual aunque yo haga eso, que igual va a ser no sé si un defecto o lo que sea, pero bueno, al menos existe Es ese un rasgo. hábito. Es un rasgo. Que estaría bien que me interrumpieras, pues. Que me dijeras, no, pero espérame, yo me voy a detener. Y que, en el sentido de que está bien porque a mí me vas a ayudar, pues. Luego Sí, yo me voy a sí, hacer sí. bolas, luego se va a enriquecer el diálogo. Ujú. O sea, yo al querer preguntarte o decirte, yo tengo miras de que esto se expanda, no solo de hablar, no porque yo quiera hablar, Ujú. Yo sé que pero tú... quiero hablar. Yo creo que ya se acabó tu turno, voy a hablar. Yo sé que tienes muchos reparos en eso. ¿En qué? En la cortesía. Ah, sí. Me gusta llamarle pleitesía. A mí me gusta llamarle cobardía. Diligencia. Abstinencia. Abstemio. Brígido. No, pero ya te fuiste. ¿Cómo? Aquí estoy. No seguiste mi criterio caprichoso no establecido. No, pero ya, ok. Bueno, entonces voy a procurar interrumpirte más si ese es tu capricho. No, no es mi capricho. Creo que es. Ok. Otra vez, aquí se va a revelar mucho lo que dices de que a veces no entiendo tus chistes yo. Sí. Aquí se va a revelar todo. Imagínate que lo vemos y nos damos cuenta que nos odiamos. Sí, Que va a ser un espejo cuando estás deformante hablando, estás hablando y dices así. Sí. Y el stand-up, David. Sí, claro. Así no, voy a estar hablando y tú. Ay. Así. Ay, como niño chiquito. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Lelo. Claro. Menso. Ah, tú estás grabando un segundo podcast que se llama Hablando con un idiota. Con un cretino, ¿no? ¿Cómo lidiar con un ¿Cómo lidiar? Es tu tesis, ¿no? De psicología que también estás estudiando. Bueno, ok. Bueno, está bien. Determinismo. Bueno, Te repito las preguntas. ¿Qué es determinismo? ¿Y por qué eres determinista? Esas son las preguntas. Obviamente tú puedes, como yo, no responder nada y decir cualquier cosa. Bueno, el determinismo es básicamente la idea de que todo suceso está determinado. Eso quiere decir que sigue una cadena o ramificación de causas y que es a su vez causa ramificada de otras cosas que a su vez cumplen esa misma naturaleza. Ahora... El principio de razón suficiente, No. Yo le llamo de raigambre absoluta. ¿no? Uy, está buenísimo. Sonó bien. Sonó muy bien. Me encanta. De hecho, déjame ¿Y así, no? yo mismo, ¿no? De raigambre absoluta.
Sí, te confundes tanto. Y ya Ay, no. estás acreditando. Oye, se me ocurrió algo, Cal. Perdón, ya sé que estaba haciendo muchos paréntesis. Pero bueno, ese podcast es así porque somos así. Imagínate que esto se convierta, o sea, como si esto fuera un cuento. O sea, esto podría ser un cuento en el cual dos amigos hacen un podcast, de lo que sea. Y empiezan a grabar involuntariamente su descenso a la locura. Eso podría pasar. Entonces, Así se registra. de que Cal, tú y yo hace rato platicando. No, nos va a sanar, nos va a ayudar a estar en la ocupación productiva. Claro, nos volvemos así de que nos convertimos en los mayores conspiranoicos peligrosos, así. Sí. Entonces hoy vamos a hablar del Atlantis y su relación. No, pero con es miércoles, pon el fondo negro. Sí, todo En supersticioso. este no parpadees, no parpadees. Claro. Bueno, sí, sería terrible. Bueno. Ok. ¿Escucha esto? Va. Ahora ya sé que estás distraído. No. Entonces voy a para no responder ocupar tanto. con mucha menos atención. Enjundia. ¿De nuevo? Sí, bueno, pues el determinismo. Alguien tuvo una idea de que... Entonces, pues es una idea que me parecía sensata. Nada más la escuché y dije, aquí debe haber algo. Y luego en Aristóteles y posteriormente y reiteradamente en Santo Tomás, en Suma Teológica. ¿Suma Teológica? Sí, claro. ¿Sí? En el... creo que es el capítulo 4, 5 y 6. Es donde demuestra la existencia de Dios mediante la cadena causal, principio de causalidad, pues. Y lo explica, pues básicamente igual que Aristóteles, por eso digo reiteradamente. ¿Y cuál es ese principio? Pues, básicamente el de la idea del determinismo. ¿Pero cómo se enuncia ese principio? ¿Cómo? Sí, o sea, bueno, no importa. Di lo que quieres que yo diga. Enuncia eso que quieres que diga. Sí, que todo efecto tiene su causa. O que todo evento tiene su causa. ¿No es así como se enuncia? Es que algo así recuerdo. Por eso quería que tú lo dijeras. No, yo para no ver iba a si decir sí, así. Yo más bien iba a decir de nuevo lo que había dicho. No sabía que querías que dijera exactamente eso. Entonces Sí, yo no lo sé que por qué, habría ya no dicho... me detesto a mí mismo. Ya no me hagas cosas. Es que justo unos minutos antes dije, no le preguntes nada, mejor escúchalo. Se me olvidó que... Pero ya. Cometiste el error. Le voy a llamar ad Descartium. Porque Descartes dice que los errores nacen porque la voluntad es infinita y el entendimiento no. Claro, y se adelanta, ¿no? Es Ah, cuando sí, se sí. adelanta. Dice, el entendimiento está apenas mostrando la que se está aclarando algo. Y ¡no! ¡Es B! ¡No, idiota! Me hubiera esperado un segundo. Sí, claro. Sí, está apenas naciendo. Y ya es un viejo maltratador la voluntad. Ah, claro, es como si un bebé estuviera naciendo. Y apenas está naciendo y ya lo meten en un ataúd rápido. Llega la voluntad. Va aquí. Se va y ¡no! Todavía no se me Bueno, ya. Me lo imaginé como... ¿Crees que no puede ser? Me lo imaginé como una imagen así. Bueno, ¿por qué dije eso? Como un meme. Como un meme, formato típico meme. ¿Qué esto quieres decir? Compuesto por dos imágenes. Paneles. Sí, quería usar la terminología del cómic. Viñeta. Dos viñetas. Pero no sé ni siquiera si está bien utilizado en los memes. Según yo le dicen paneles, pero eso en inglés no recuerdo cuál es la palabra. Creo que es una traducción que yo he hecho. Pero bueno, lo que iba a decir rápido, un paréntesis, es que justo yo mi pregunta la respondí de manera súper fluida y esta, por mis intromisiones, se ha vuelto atropellada. Eso no me gusta. Entonces sí lo voy a hacer, pero voy a tratar de reservarlo a las cosas que me parecen muy fundamentales y evitar el
la interrupción abrupta de tu flujo, pues, que es la idea, que tú también te abandones Ok, al flujo. bueno, gracias por la concesión. Yo creo que igual la mayoría de nuestras conversaciones son así. Sí, pero como tú no fuiste así, como usualmente lo eres, me estás dejando ver mal, cara. Ok, pues quieres Pero ahora te voy a interrumpir más entonces para balancear un poco. no, porque ahora parece que yo te estoy forzando a que lo hagas. Y no parece que es natural, porque de hecho es natural, cara. Es más, yo recuerdo múltiples veces, infinitas, que yo te quería decir algo y tú, no, Cal, por favor. Y yo, no, déjame terminar. No, por favor, lo necesito. Y bueno, Te lo digo por favor. sí, me lo dices. Pero con una injundia, que es como una especie de, como si un asesino te está apuntando y te dice, por favor, dame tu dinero. Así, un ladrón. Entonces tengo que hacerlo, cara. Lo necesitas. Un asesino que solo quiere matar tu riqueza. Claro. ¿Dónde está? Bueno, pues sí, con el determinismo comencé a pensar si tenía sentido para mí o no. Pensé que ibas a besar la cámara y yo dije, voy a interrumpir de otra manera. Sí, lo que te iba a decir, ya estoy interrumpiendo por moverme. Ya. Es que pensé que ibas a decir algo con mucho detenimiento. Te iba a decir, No, acá me está acomodando. te entregaste al flujo. Claro, yo. Bueno, y nada, me parecía que el razonamiento del determinismo tenía mucho sentido, era muy razonable y, sin embargo, tenía miedo de volverme dogmático al respecto. Pero bueno, al final adopté una postura determinista. Mi postura sobre la constitución del mundo es determinista. Más allá de si hay solo materia o si hay solo idea o si hay solo relaciones, siento que desde la óptica desde la que se analicen se puede subordinar todo el determinismo. Es interesante esa afirmación. Pero no importa la ontología, el determinismo no tiene nada que ver con la ontología. O al menos todas podrían ser deterministas. Sí, creo que son un Bueno, poco... no, quizá no todas. Bueno, quizá sí, no... Sí, porque imagínate una ontología que hable de voluntades libres. ¿Qué hay en el mundo? Voluntades libres. Una ontología podría Sí. postular eso, ¿no? Sí, No lo había claro. pensado. Indeterminación. Claro, hay una serie de nódulos indeterminados. Pues sí, pues o sea. Sí. Pero bueno, pero en general, pues al menos sí hay algo ahí. Ujú. Una tesis interesante. Y bueno, con esta tesis del determinismo, pues para mí se negaba inmediatamente la libertad, que yo ya estaba muy cerca antes de negarla por microdeterminismos o como usando un análogo heideggeriano por determinismos regionales, como el determinismo social, el determinismo físico, Biológico. entonces, biológico y en ese sentido genético, químico, como que todo parecía apuntar, sin tener el nombre de determinismo radical, apuntar a que no éramos libres. Un poco no sé, cuando el texto situado, cuando la gente escribe aclara desde qué perspectiva escribe, parece ser una especie de rastreo de todas esas determinaciones que alcanza esa persona a detectar de sí mismo. Claro, como si a alguien no se le permitiera hablar en el Senado, sino trae todas sus cadenas, ¿no? Sí. No, le falta la de género, no, La le perpetua. falta la de la genética, le falta sí. La perpetua. Claro. No, le falta. No, esa es la que yo no quiero, de hecho. No, por favor. Esa es la que traemos todos. Claro. Y nada,
Ya luego discutiendo esa idea del determinismo con la gente, había personas que fuera del campo de la filosofía me decían que era imposible que la realidad fuera así porque sería abrumador. Entonces yo pensaba, bueno, es abrumador, la guerra es abrumadora, los asesinatos en masa son abrumadores, hay un montón de cosas de la realidad que son abrumadores, pero están. Entonces, si el universo fuera así, bueno, podríamos negarlo, pero no quitaría el mundo de ahí, pues. Y lo que le sigue a la idea del determinismo es que tenemos una especie de operatividad que supone libre albedrío. Entonces, este sistema que es determinista radical acepta la libertad. La libertad como la propia sensación de libertad. Entonces, pues básicamente se limita a que la libertad es ontológicamente imposible, pero psicológicamente necesaria. Y si ayuda a algo, pues es al menos a reevaluar desde qué perspectivas se juzga a los victimarios, a las víctimas, al universo. Puede ayudar para ser más compasivo. Y pues nada, no sé qué tanto desarrollar esa respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta derivada. Sí. Yo te quería preguntar, que es que primero pensé cuando estás diciendo que la libertad, que el determinismo es ontológicamente necesario, pero que la libertad es psicológicamente necesaria, o el indeterminismo. No, yo sé que no lo dijiste así, pero esa es la idea. Lo voy a repetir. A ver, dilo. La libertad es ontológicamente imposible, pero psicológicamente necesaria. Ah, sí, yo lo dije al revés, con la necesidad. ¿Ambos? Con el determinismo. Ajá, dijiste ambos sí. como necesarios, afirmando. Sí, pero justo la modificación que hice al último fue o el indeterminismo es necesario. O sea, utilizando el mismo concepto. Con la negación. Ese fue el problema, que olvidé que lo habías usado con la libertad, pero bueno. Sí, fue como el de tanto y demasiado. Ajá, sí, probablemente. Pensé que pero que es interesante, ¿no? Que exista esa contradicción tan patente. Como por qué sucedería algo así. Y te iba a preguntar, y te quiero preguntar, pero ahora te voy a decir lo que inmediatamente pensé sobre eso. Que una respuesta provisoria podría ser, o sea, es decir, ¿por qué existe un escenario así en el que un ente o una dimensión de la realidad, como la mente, o sea, como la psicología, o sea, la ontología es el conjunto de todo lo que hay, ¿no? Entonces la psicología es parte de ese conjunto. ¿Por qué habría una parte de ese conjunto que se comporte de manera absolutamente opuesta a una de las propiedades más esenciales de ese conjunto, que es el determinismo, ¿no? La mente es un mini conjunto de por qué operaría a partir de la libertad. Me parece muy interesante, creo que es muy interesante, pero se me ocurrió una respuesta que no es, obviamente, definitiva, ni cierra ni quita interés, pero me parece interesante comunicarla. De hecho, al contrario, aporta interés. Es que podría ser que la psicología, al ser un elemento constitutivo de un ser vivo, etcétera, quizás sea la forma más eficaz de determinar a ese sujeto. O sea, que la libertad, la función de la libertad en la psicología, el efecto sea justamente para determinar. O sea, es decir, que la cadena de determinaciones llevaron a construir una especie de máquina, que es la mente, que requiere de la ilusión de la libertad para operar de manera determinada. O sea, más bien, que solamente es el resultado, o sea, que es que solo es una cadena de la determinación, pero que era necesario en términos de la complejidad. Es decir, claro, llegaríamos a la conclusión que hayamos llegado de que la libertad es solo una complejidad de determinaciones inabarcable. Entonces, quizás simplemente la explicación es que en uno de esos entes del conjunto ontológico determinado
se ha desarrollado tanto o ha generado tanta sofisticación que lo único que dice la necesidad de la libertad en la mente es que es un ser muy complejo. Es lo único. O sea que de todos los seres que hay, la mente es el ser más complejo y por eso se crea este fenómeno llamado libertad. Pero es lo único que nos dice la libertad es como si fuera una especie de cajita que si la abres lo único que dice es tiene una cadena de complejidad más grande. Sí, interesante. tiene sentido, me gusta. Yo la respuesta la estaba pensando desde otra perspectiva. Más interesante todavía. Se estaba pensando si la totalidad, sí, en términos de parte y todo, ¿no? Ok, ya sé, quizá por dónde vas. Yo creo que sí, creo que es anticipable. La totalidad está determinada. Entonces, la parte experimenta. La parte experimenta y experimenta no solo a sí misma, sino partes. No experimenta la totalidad como pues justo como una totalidad íntegra, y por esa misma razón desconoce en su constitución o en su propia experiencia de ser parte y de ser con partes el mundo de una manera cualitativamente distinta al mundo en su totalidad. Entonces, cuando intenta mirar la totalidad, no puede. Le hacen falta partes. Entonces, de hecho, explica un poco la perspectiva que tiene Schopenhauer, de que le llamamos libertad a todo el cúmulo de cosas que no podemos computar, y que es uno de los argumentos que regularmente utilizo ya en mi argumentaria, que es que el límite de nuestro cómputo o el límite de la mente no es el límite del mundo. ¿Y eso se llama libertad? Uh-huh. Claro, me hiciste acordarme que también Spinoza, digo, es un lugar común dentro de la filosofía moderna. Digo, que Descartes sí menciona la libertad, pero hay muchos que lo han dicho, los deterministas, evidentemente. Claro. Que Spinoza justo dice algo similar, ¿no? Que si la roca que es arrojada supiera, sí, claro. tuviera conciencia, al verse arrojada diría, yo quiero ir ahí. Sí, O sea, lo dice de una manera muy elegante, sí. Claro, y que dice también que la libertad, la única libertad que existe es la conciencia de nuestras determinaciones, ¿no? Esa es la libertad que existe, ser consciente de tus determinaciones. Pero Sí. yo tenía un contraargumento a esa idea que tienes. Me parece interesante. Okay. O sea, yo creo en lo que... Yo afirmo lo que dices, pues se me ocurrió un contraargumento. A ver. Puede ser muy tonto, pero por ejemplo, en las modernas teorías por modernas, no sé, con teorías contemporáneas sobre la realidad, por ejemplo, en el realismo especulativo, ¿cómo se llama? Marcus Gabriel tiene un libro que se llama El mundo no existe, justamente afirmando muy kantianamente, ¿no? que el mundo es una totalidad y al ser una totalidad no puede existir. Y por ejemplo, una de las famosas argumentos que existen, pues es las paradojas de Russell, ¿no? El conjunto de todos los conjuntos, parece que no puede haber un superconjunto, porque si no se incluiría a sí mismo, o si no puede haber algo tal como el mundo, porque si hacemos una lista de todas las cosas que hay en el mundo, la propia lista se convierte en un fenómeno más del mundo, entonces es decir, sí, o sea, el mundo no puede contener todo y a sí mismo, ¿no? Uh-huh. No hay un conjunto que pueda contener ese. Entonces, bajo esa idea, parecería lo contrario. Es decir, que lo que está determinado son justamente las cosas en su particularidad, porque hay otras cosas que las limitan, pero que la totalidad no está determinada, como que no existe una totalidad. Entonces, lo que quiero decir es que podría ser lo opuesto a lo que dijiste. O sea, porque tú partes de tu argumento diciendo que la totalidad claro. Sí, pero está en ese determinada. sentido, No, nada más es lo que pensé. Pero en ese sentido tampoco, bueno, puedes pensar que hay una cantidad de partes indeterminada, porque la totalidad también está indeterminada, y
en ese sentido también no vuelve más fácil la tarea de nuestra computadora, de nuestra capacidad de computar las determinaciones, y en ese sentido decir, pues imagínate que bajo la perspectiva de que hay una totalidad, pues hay una macro raigambre de causas, consecuencias, y en esta otra no, sino que hay, si tú quieres hay muchas, o si quieres hay una que se extiende hacia todos lados, y que simplemente no es un conjunto, es una cosa rara, que se pliega, cambia de forma, pero luego tú vas por cada uno de los filamentos de esa raigambre, por cada uno de sus nudos, y te das cuenta de que todos están efectivamente determinados, y que parece racional también pensar que todo es causado y es causa, y en ese mismo sentido no creo que la respuesta sea distinta en términos de que el límite si existe o no la determinación. Ajá. Sí, no, de hecho me faltó aclarar que no digo que sea un contraargumento, que eso fue un error, o sea, es decir, que lo que yo estoy diciendo no afirmaba la libertad, sino solamente bueno, es lo que iba a decir, o sea, que yo lo único que quería decir es que se podía concebir al revés, pues. Se podía concebir justo que lo limitado es la parte y lo ilimitado es la totalidad. No sé a qué consecuencias llevaría eso, pero era lo único que quería decir. Pero justo pensé en eso. Claro, podríamos entonces pensar que la libertad existe para la totalidad, como totalidad. Pero bueno, si no existe, pues entonces no hay nada que atribuírselo. Entonces pues no tiene sentido. Pues, es lo único que pensé, pero... Sí. Pero en particular hacer una pregunta. Entonces, ¿cómo concibes la contingencia? ¿Cómo es posible que exista lo posible? ¿En qué sentido existe lo posible si no existe en tanto posibilidad? O sea, más bien en tanto lo que significa, en términos comunes, ¿no? El hecho de decir, yo pude no haber hecho este podcast contigo. ¿Por qué tenemos la capacidad claro. de pensar eventos? ¿Por qué tenemos la modalidad? ¿Por qué existen cosas que llamamos contingentes y otras necesarias? ¿Por qué podemos distinguir esta contingencia? ¿Tú de dónde lo sacarías? ¿Qué pensarías de eso? Creo que se puede explicar bajo la... que lo platicamos, ¿no? Con la idea de la ucronía. Uno puede perfectamente imaginar escenarios coherentes, no existentes. Claro. Entonces, lo posible lo entiendo bajo el sistema determinista que afirma, como que está en el campo de la lógica y de la imaginación. Siempre y cuando se tenga en cuenta la diferencia entre lo coherente y lo existente. Todo lo existente es coherente, pero no todo lo coherente es existente. Sí, por ejemplo, tú puedes pensar en un pájaro con cuernos, y parece perfectamente coherente. Parece que es posible que la evolución haya derivado o que derivará en una especie semejante, pero no parece existente. Y en ese sentido, de hecho, cuando afirmamos lo posible, lo afirmamos bajo las facultades de la imaginación. Ok, a mí me gustaría rescatar, a mí me gustan mucho estas definiciones escolásticas. La definición de Leibniz, que es una definición escolástica, como digo, pero bueno, yo la recuerdo a Leibniz, que dice que la posibilidad, lo posible es solo aquello que se puede, es un concepto cuyos términos o elementos no se contradicen. Todo aquello que se pueda pensar, eso es. Todo aquello que se pueda pensar sin contradicción es posible. Uh-huh. Sin embargo, eso nos hace darnos cuenta que el principio de existencia de las cosas no solo depende de su consistencia lógica,
sino que Claro. hay otro factor. Quién sabe cuál, pero hay otro, ¿no? Por ejemplo, Leibniz habla del principio de perfección, Dios, lo que sea. Sí. Pero bueno, es interesante, nada más quería abonar eso. Me parece curioso, la verdad es que siempre que hablamos sobre la libertad o el determinismo, a mí me cuesta mucho trabajo negar el determinismo. Yo me siento determinista también. Pero me siento determinista inconforme y sin quererlo. Y no, o sea, obviamente yo no quiero ser determinista, yo no me gusta. O sea, no me gusta que sea así, en primera instancia. Me gustaría que no fuera así. Mi deseo está en contra de esa idea, pero esa idea me obliga a creer en ella. O sea, es una idea que sobrepasa mi voluntad, me gusta. En ese sentido me gusta pues, que existan ideas así. Pero por el otro lado también tengo la sospecha de que no puedo creer en ella de manera definitiva. O sea, me parece que a la hora de pensarlo no tengo argumentos en contra del determinismo, o mis argumentos serían muy débiles, mejor sería no presentarlos. Sin embargo, creo que no puedo creer en ello dogmáticamente. Y no creo, es decir, pero no nace solo de la repulsión en mi voluntad que me causa esa idea, sino que me causa también una especie de sospecha y de duda en el plano intelectual. O sea, aunque yo no tenga argumentos en contra del determinismo, yo no puedo pasar a decir que no existe, no, que existe realmente el determinismo. Pero bueno, eso es porque soy muy escéptico. Sí. Solo creo en ese razonamiento porque hasta ahora tengo esa... ahora no tengo más razones. Claro, y lo mismo me pasa a mí con la sospecha y temor de caer en el dogma, pues. Claro. Que cada que hablaba con una persona o con ChatGPT, les decía, tengo miedo de volverme dogmático injustificadamente y que solo esté cada vez más ciegamente convencido, porque tengo una argumentaria que siempre repito. Yo creo que me atrevo a decir esto, que cualquier dogma es injustificado. O sea, yo creo que el dogma en sí mismo es autodestructivo, pues. Entonces, sí, yo te respondería que efectivamente, si te vuelves dogmático, estarías injustificado. O sea, me sorprendería que no, pues. Me sorprendería muchísimo, me volverías dogmático. Claro, parecería una contradicción en términos. Ajá. Sí. Sí. Bueno, me parece que es buen momento para terminar. No sé. Ah, bueno, claro. Ya no respondiste. Claro, sucedió lo sobre la música. Igual estaría bien, responde sobre la música. Y ya nos vamos. ¿Cuánto va de...? Siento que esa respuesta podría ser larga, 1 hora 36. Es que me entristecería que se haya anunciado algo y no se haya comunicado. A mí me gustaría dejarlo. Bueno. Por el tiempo. Yo iba a decir que estás determinado, pero bueno, al parecer te sientes libre. Sí, o sea, pero de hecho el IVA es inexistente. Pensé Gracias que a te sentías los determinado. aranceles están bajando. De que no tiene nada que ver. Bueno, es un impuesto. Sí, como todo lo determinado. Uf. Tenemos una gran conexión ahí, ¿eh? Chistosa. Sí. Simple. Elegante. Bueno, ¿y cómo vamos a finalizar? Pues nada más... Con un rap. Ah, con un rap. Dios mío, no recordaba. Esa es la sorpresa. Sí. Entonces, ya dijimos la sorpresa. Sin preámbulos. Entonces déjame cargar un beat. Pues mientras la puedes escuchar, ¿no? Sí, la escucho. Ah, ok. Claro, sí, si no la abrían. ¿Qué va a ser? ¿4? ¿8? 4. Van a ser 4 si yo empiezo, porque soy el primero que se siente nervioso. Tropiezo, pero me levanto y no me asusta el error. Al final todo está determinado y soy parte del telón. O parte del error. Si veo que no lo puedo hacer mejor, me quedo tieso. No puedo exponer, como ante una fractura, el hueso. No lo hagas, me daría miedo. Tendría que hacer un paréntesis de médicos para que vengan a curar tu brazo y cuando estés bien, pues te tenga que dar un abrazo. Claro que sí, o tal vez ante mis fallas me digas calla payaso. Y que me digas qué te pasa, me tapas hasta el fracaso.
Yo te tapo el fracaso, también el error, cualquier obstáculo, el éxito te lo daré con un poco de regaliz. Y no sé si ahora yo me equivoqué, pero del error soy aprendiz. Claro que sí, un pequeño desliz. Metiste sal cuando querías meter azúcar, pero me da igual, se te indulta. Se me indulta, metiste ser sal, metipse ser al tratar de comunicar. Creo que te pasaste un tiempo y eso me hizo sentir raro, estuvo un poquito mal, ya sé, me excedí, no sé por qué al rapear me desmedí. No quería hacerlo bien, quería volar como si fuera Dano en un beat de MLB. En el B, para eso somos aprendices. Y es cierto que dijiste que me desmedí, pero yo te dije, espero que nos des Medina, un rap que me sirva a mí de dije. Que me sirva a mí de dije, yo no sé lo que te dije, que era un suicida o al menos que estaba comprometida mi vida, quería decir determinada, con suma medida. Comprometida el ticket en la máquina del azar, pues yo quiero ser libre y espero vibre en mi corazón un salto de voluntad. Yo de voluntad no salto porque no creo ni que exista. Es más real el asfalto y todo lo concreto, más allá que lo abstracto, o al menos eso creo, no lo detecto. No lo detecto y yo tampoco sé si el determinismo existe, no sé si exista, pero al menos sé que los exista, si exista y es determinista. Si exista es normal que sea determinista, como cualquier palabra en esta pista. Y al final de libertad me doy cuenta que no cabe ni una pizca. No cabe ninguna pizca y debo yo determinar. Quizá por eso hiciste una cara feliz, o más bien me estás proponiendo hacer última base para rapear. Yo te iba a decir que esta era perfecto una, pero vamos a hacer dos. Para cambiar como... Igual pueden ser 8 ahora, no lo sé. Sí, 8 y podemos cambiar de temática. Mira, cambiamos de temática, ya, ahora lo cómico es la problemática. No sabes si es literaria o dramática o polémica. Deja mi alma anémica. Yo quiero ver otro programa, otra sitcom y reírme sin complicaciones. Porque no me gusta lo político ni lo crítico, solo las ovaciones. Solo las ovaciones. Yo no quería poner un tema explícito porque para mí es un problema. Antes hablamos del determinismo porque nació del alma como un lema. Y ahora el tema es un emblema que no puedo yo defender. Teníamos que hablar de la comedia, pero a eso no me puedo comprometer. Pero si es cierto que todo está determinado, no queda más que reír. Pensar en Dios como el único ser libre por allí. Yo no lo vi. Quería ver a Zinedine jugando fútbol en el FIFA mientras yo lo controlaba desde lejos. Se me infla el ego cuando veo cómo juego con 11 jugadores y le prendo fuego a esa bola. Después de que la pateo agarra efecto y mete olímpicas olas. Olímpicas olas. Como lo que hace en las risas el comediante. Me puedo imaginar algún tipo de escena como un hombre calvo que se come dientes. Eso podría ser chistoso o tan solo fue la excusa para un maldito calambur. Y ahora mismo estoy haciendo una estructura que no dura y por eso brindo por la salud. Yo de lejos estaba dudando a ver si es cierto que la colocabas tú. Y si no podías, al sacar tu poesía la adornaría con ese gran laúd. Pero bueno, ya voy a cambiar. Esa terminación no me gustaba, de hecho me frustraba demasiado y me asustaba. No estaba extasiado, solamente me paseaba de lado. Por un momento me sentí asustado de tener que seguir esa terminación por el tragaluz. Pero se me habían ocurrido algunas ideas y como se me ocurrió dije, va, gran caput. Una bomba que naciera de otro lado y dijeran brindar por la gran salud. Tuve que decir una anterior por tonto de seguir una terminación que no tuvo un gran laúd. Pero ya dijiste la de gran laúd. Sacaste 2 buenas y una mala tú. Y fuiste criticado por el rey del condado, un madrileño ante un andaluz. Ante tantas fallas yo pensaba, vaya cruz. Pero no te preocupes, de relax, vacaciones en Acapulco. No, está bien, yo entiendo que esto de las estructuras no lo puedes hacer bien, es un cara o cruz. Pero si lo hago bien, quizá me den un promocional en horario estelar en Paramount. Pero ya ahí lo voy a dejar porque no se me ocurre otra.
Baldur's Gate. El juego que jugué. Hay comedia y también un RPG. También un RPG, creo que también es un arma, no sé dónde lo dejé, tal vez es el karma. Aquello a lo que llamaba determinación es que no había determinado esa misión y si no, no se me calma. El virus que yo tengo dentro de la garganta, que quiere sacar palabras con mucho aguante. No sé qué estoy diciendo, solo sé que antes de decir esto... Yo continuaré con tu sentimiento y tendré que decir que nos seguimos el presupuesto concepto, pero es porque nuestro concepto sin presupuesto se queda pobre y se ríe ante sus bolsillos absueltos. Absueltos bolsillos, yo solo tengo resueltos a esos chiquillos porque no los tengo controlados, andan por ahí paseando. Yo no quiero amarrarlos, que no estén ahí jugando porque me distraen, me mueven los objetos, le llamo imaginación y dicen que eso es obsoleto, que solo basta la razón para llegar al objeto y poder crear al final solo el real conocimiento. Oye, rapeaste más que yo en la anterior, ¿no será que agarré 4 y no 8? ¿Será la ocasión? No lo sé, perdón si así fue, pero si fue no era esa mi pretensión. Gracias por continuar con ese gran patrón. Yo tenía una casa pequeña, pero contigo es una mansión. Tenía un poquito de emoción y por interrumpirte se convirtió en un gran razón. En un gran razón, perdona si le di mención en esa dimensión. Quería una división. En mi monada, ya no sé si esa monada. Diría que otra, o ya no. Es que ya me emocioné. Bueno, uno más, pero va a ser cortito, ¿no? Seguro la gente que nos está escuchando, mi mamá y tu mamá. No, yo no vivo con mis padres. No, pero me refiero, serán los únicos que verán esto. Ah, claro. Sí, por supuesto. Va a ser, ay, qué bonito está. Ya son famosos. Bueno, yo ahorita pensé que da igual que la gente lo vea porque está bien chido. Estamos grabando lo que hacemos. Y nos está motivando a hacerlo también, a seguir haciendo lo que hacemos. Eso parece no necesario, pero sí lo es. Desmotivó. Nah, claro que no, no digas mentiras, al contrario, lo dijiste en formato de sátira. Hipnótico, postirónico, te diré ahora, pues no me gustan tus pamplinas. ¿No te gustan mis pamplinas? Más bien no te gusta pensar que lo que yo digo se cuece tras bambalinas y que me está chantajeando la Catrina. Pero no te chantajeé demasiado y si lo hace usa la herramienta del lenguaje. Dile en su cara, no un encomio, sino lo contrario, un vituperio y quítale el maquillaje. Quítale el maquillaje y el vituperio. Yo tengo un virus serio que está adentro y fuera de todo el mundo y de mi hemisferio. Quizá en el mundo no existen vituperios, o si lo hay, será aquel vil imperio que nos esclaviza y nos oprime. No me gustan tantos mis raps, pero al menos felicidad exhiben. No, pero yo no dije vituperio, dije que fuera y dentro existía un virus serio. Ah. Sí, es de alta alcurnia y le gusta tu tedio. A mí no me gusta mi tedio, tampoco la distracción y la razón de estar en medio. Siempre de toda posibilidad, Malcolm en medio. El de en medio me hizo sentir en un misterio. Y continúo, gracias, porque quizá notaste que me había caído de tropiezo. De tirabuzón. Ya no sé si hay ira, pero delira el corazón. Delira el corazón. Yo no quiero tener en el corazón la ira. Si se me estira con razón, es porque todo fue presa de una mentira. Veo ese bucle con tu mano un poco borroso por efectos blur. Como cuando jugaba ese juego de cochecitos y no escogía el azul. Como cuando yo escuchaba a Sur Tribu y entendía un loop activo en mi cerebro y desde entonces soy suspicaz, cambio la estructura. ¿No hay goce? No me importa porque no rapeo para ustedes. Porque de hecho no hay nadie, son un abstracto vacío. Un conjunto de referencia cero. Como mi cerebro cuando se siente con miedo. Se siente con miedo, se siente como que no lo van a ni conmemorar. Yo quiero olvidar lo que acaba de pasar dentro de esta hora y pico. Lo que digo, lo que pienso y platico. Pero lo único que no quisiera es si la amistad la erradico. O espero no erradiques la amistad, a no ser que erradiques la erradicación. Entonces pusiste una doble negación que fue una línea tan larga que acabó con la voz activa del verbo que dije. No sé qué estoy haciendo, pero espero que haya un esqueje. Yo estoy rapeando como Navas. Espero que nadie se queje.
Nadie se va a quejar. Y si no, lánzale una teja desde tus cantos de blues. Ya había dicho lo de blur. Es que no estoy very sure. Es que las buenas rimas consonantes no procuré. Uy, pero te salió excelente cuando ya estabas a punto de ser tragado por el infinito dolor de haberte equivocado en un patrón no prepensado. Y decir con ado rimar me deja a mí todo adormilado. Pero como dijimos que estábamos determinados, normal, me arrojo y me duermo en el centro del lado. Todo bien, Estuvo muy bien. me gustó acá. Pues ya hay que despedirnos. No sé si quieres Sí. decir algo. Bueno, pues si alguien está presenciando este episodio número 1 desde cualquier lugar desde donde vaya a ser disponible, agradeceríamos que nos dijeran alguna persona que pudiéramos entrevistar. Sería Claro. un gesto gentil. Claro. ¿Qué De pensabas hecho, que iba a decir? también no sé, pero es que claro, da risa como nos tomamos toda la vida de manera posirónica. Es chistoso que estemos haciendo algo de manera seria, pues. Sí. Yo creo que eso es el baile no irónico. Es el baile irónico lo que estamos haciendo. O sea, el baile posirónico más bien. Esto. Sí, sí. Sí, claro, claro. Sí, más bien era irónico, como yo lo vi, no posirónico. Esa confusión. A ver, lo que iba a decir es que está bien decir ya para despedirnos que no, los capítulos en general no van a ser así, exactamente. Este es un capítulo especial por ser el primero. O sea, queremos que en general. Porque ya no vamos a grabar. No, queremos que haya gente siempre que entrevistemos. Obviamente puede haber alguna vez que hagamos otro capítulo así. También ya con una temática más precisa, no lo sé. Pero bueno, la idea es que haya gente y está interesante por el lado de que se va a generar una línea por la entrevista. La persona va a ayudarnos a esa línea con su subjetividad. Pero además va a ser interesante cuando rapeemos con la persona, que igual le vamos a pedir palabras, algún estímulo. Quizá va a ser incómodo. Imagínate a Darín McNabb, si es que viniera así. Darín McNabb así. No, pues chido. Otros no, porque yo estaba en Estambul haciendo un rap con mi gran Lahu. Y va a preguntarnos, ¿no? ¿Ustedes estuvisteis en Estambul? Sí. Ay, pero ¿por qué va a hablar? Ah, bueno, no dices de Darín McNabb, dices de una persona. ¿O por qué hablaste como español? Ah, ok. Se me hizo raro que eso me destruyó. Bueno, también cabe decir, es una acotación de todo, que nos decimos Cal. Espera, yo me di cuenta de eso cuando te relajaste. Me dijiste, perdón, pues Cal, que esté diciendo eso. Y yo dije, ya, estás relajado. Pero nunca dije Uriel, nunca dije Uriel. No, pero sí dijiste Cal, y sí fue una singularidad. Ah, sí, ya sé. Pero digo, no había antes, no me había referido a ti antes con tu nombre y luego por relajarme ya empecé a utilizar nuestros apelativos personales. Pero bueno, no sé por qué estoy haciendo esta aclaración. Hipocorísticos. Ya no me quiero ver. Apócopes hipocorísticos. Apócopes y... ¿qué? Hipocorísticos. Apócopes hipocorísticos. Me gusta, creí que no lo iba a poder decir. Fue como una bullet de 2 segundos. Que gane. Bueno. Pues ya está. Like y suscribir. Por si acaso. Por si acaso.